Hoy día, martes 7 de noviembre, nos corresponde estar estudiando también un tema que es bastante particular y importante, y lo debemos de considerar de esta forma. Entonces hoy día ya prácticamente llevamos un mes de clases, y eso es buenísimo porque hemos ido avanzando y hemos ido adquiriendo algunos conocimientos que sin lugar a dudas nos van a servir para nuestro desarrollo dentro de lo que es nuestra iglesia, para el desarrollo de nuestra fe, para desarrollo con respecto a los conocimientos que tenemos que tener de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo les comentaba hace un par de martes atrás que este es un material muy básico, pero muy importante. ¿Por qué? Porque es para las personas que recién están conociendo al Señor. Por eso hay algunas preguntas, por eso nos permite entender por qué debemos de conocer a Jesús, quién es Jesús para nosotros, quién es el autor de la vida, cómo se presenta Jesús en nuestras vidas. Recordemos que se presenta como la puerta, como el refugio, como el amparo, se presenta como el buen pastor, y el pastor su vida da por las ovejas. Y después pasamos de ser discípulos, pasamos a ser ovejas, ovejas a cargo del buen pastor, de este buen pastor que da su vida por cada una de sus ovejas. Hoy día, mis queridos hermanos, nos corresponde estudiar un tema que es muy importante y es fundamental dentro de la vida de nosotros los cristianos. Y, y me gustaría que pudiéramos ir avanzando de a poquito en este tema que es muy interesante, que es el arrepentimiento. Entonces, nuestro tema que nos convoca hoy día es el arrepentimiento. Y luego vamos a estar estudiando la fe y el creer. Entonces partimos hoy día con el arrepentimiento. Eh, el arrepentimiento, dice la Escritura, que es el primer paso en la vida del creyente. Como yo le repetía anteriormente, este es un material para las personas que están recién conociendo al Señor, están aceptando esta linda y hermosa oportunidad que el Señor nos entrega de poderle conocer. Entonces, nosotros hablábamos que cuando uno conoce al Señor, lo acepta en su corazón, después viene una seguidilla de pasos que son pasos fundamentales dentro de la vida o el cambio que tiene que tener la nueva persona o la persona que ha conocido al Señor. Y uno de los pasos muy importantes es el arrepentimiento. Entonces, la palabra del Señor dice que Dios lo exige. O sea, no es algo que nosotros podamos tener en un segundo plano, en un tercer plano, o podamos decir, sí, tal vez, o a lo mejor. No. El Señor exige que haya un arrepentimiento en nuestro caminar, en nuestra vida. Entonces quiero leer un poquito lo que se refiere como arrepentimiento. Y dice que el arrepentimiento es el primer paso en la vida del creyente. Dios lo exige. Si este fundamento no está puesto adecuadamente, toda la estructura de nuestra vida será inestable. Seremos incapaces de enfrentar las pruebas y todas las luchas que puedan venir. Entonces, el arrepentimiento para nosotros, según lo que la Biblia nos enseña, es el primer paso en nuestra vida como nueva persona o como creyente. Porque hoy día, cuando Jesús viene a nuestras vidas y le permitimos entrar, ya nos volvemos en creyentes. Entonces, este primer paso tiene que ver con eso, arrepentimiento. Entonces, la palabra arrepentimiento tiene que necesariamente tener esto en nosotros, el estar arrepentido o el arrepentirse. Entonces, tenemos algunas citas bíblicas, si los hermanos que están ahí me podrían ayudar para que podamos también tener un tiempo de lectura. Dice que esta palabra del arrepentimiento es el primer mensaje que Juan el Bautista predicó. El primer mensaje que Juan dio a conocer fue este mensaje del arrepentimiento. Entonces, si alguien me ayuda, en San Mateo, capítulo 3, versículo 2, vamos a recordar un poquito qué es lo que decía Juan cuando predicaba.
Ahí el que lo encuentra. Amén. Amén, Amén. pastor. Hermana Irene, muchas gracias. Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Dice, Dios le bendiga. Entonces, y Mateo 3:2. y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, Amén. hay una palabra que es clave ahí, que es la que estamos estudiando hoy día. ¿Usted lo podría leer, hermana Irene, y recalcar esta palabra de la cual estamos estudiando? Ya. Y diciendo arrepentidos porque el Bien. reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando Juan empieza su predicación, según lo que dice el texto bíblico, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. O sea, es una de las condicionantes que pone el Señor, tal como lo estábamos nosotros leyendo o entendiendo, que es una exigencia de parte del Señor para nosotros los creyentes. Tenemos que arrepentirnos. Entonces dice que el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, y nosotros, más o menos entrando en el contexto, sabemos a lo que se estaba refiriendo Juan, cuando decía que el reino de los cielos se estaba acercando. Entonces, la palabra, y tenemos que subrayarla y entenderla, arrepentimiento. ¿Ya? Entonces, también el arrepentimiento es el primer mensaje que nuestro Señor Jesús también entrega. Y lo encontramos en el mismo libro de Mateo, capítulo 4, versículo 7. A ver si alguien me puede ayudar, por favor. 4:17, perdón. ¿Mandirene? ¿Ya? ¿Sí? Porque estaba dando la 4:17. oportunidad a otro. Pero no, nadie dijo amén. Sí, pues. 17, ¿cierto? Sí, 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también Amén. lo dijo. Esto, perfecto. Entonces, tenemos que, primero lo dijo Juan, y Juan lo decía de esa forma. Amén. Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después en el capítulo 4, en el versículo 17, la persona cambia o cambia el personaje. Ya no es Juan, sino es el mismo Jesús, el mismo Amén. Señor que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Sí. Entonces, y volvemos a repetirlo, es algo que el Señor exige, el arrepentimiento. Ya. Y vamos a leer un par de textos más, porque es importante que nosotros, eh, con respecto a lo que plantea la Escritura, sea nuestro andar, nuestro caminar, sea nuestro actuar. Entonces, si la Biblia aconseja que para los primeros cristianos, para los primeros creyentes, una de las exigencias es el arrepentimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepentimos. Y arrepentirnos, bueno, cada uno sabe de qué se ¿De tiene que qué? arrepentir, de qué tenemos que... Bueno, el arrepentimiento, para poder explicarlo, tiene alguna connotación de dar un giro, un giro. O sea, si yo iba por este camino y es un camino que no le agrada al Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo es hacer un giro. Claro, una rotación o una media vuelta o una conversión. O sea, por acá no me conviene, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago un giro y busco otra alternativa, otro camino. Entonces, el arrepentimiento es lisillanamente eso, cambiar de ritmo, cambiar de sentido, cambiar de orientación. ¿Ya? Entonces, tenemos también otra lectura bíblica de apoyo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 12. A ver si alguien que esté por ahí nos puede ayudar en la lectura. Vamos a ver quién se encuentra ahí. Mano Abraham estará por ahí. O si no, le pedimos a la hermana Irene que siga leyendo nomás. Ya. ¿Pastor yo? Eh, ¿Sí? ¿Mano Abraham? No, el pastor. ¿Sí? Hola, tienen la misma voz.
Ya, pastor, ayúdenos, Dios le bendiga. ¿Cómo ha estado la salud? No se le Ahí llegó escucha, el pastor. hermano Abraham, ahí llegó el hermano Abraham. Ahí llegó, Ah, llegó el dígale hermano ahí Abraham. ya. Hermano Abraham, ¿está por ahí? El audio, El audio. ¿no lo escucha, parece? Hermano Abraham. Marcos capítulo 6. Marcos 6, ¿Sí? Dos. Versículo. ¿sí? Eh, Marcos 6, 12. Amén. Y dice así, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Amén. Perfecto. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Entonces, en primera instancia, teníamos que Juan era el que predicaba el arrepentimiento. Después era Jesús el que predicaba y daba a conocer el arrepentimiento. Pero ahora tenemos que los apóstoles del Señor están predicando el arrepentimiento. Y dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Entonces, lo dice Juan, el Bautista, lo dice Jesucristo y también lo dicen los apóstoles. Entonces, el tema es importante, mis hermanos queridos, es el tema del arrepentimiento, ¿ya? Me gustaría que fuera un poquito más participativo. Entonces, tenemos otro texto que vamos a ir leyendo, Hechos 2:38. A ver si alguien me ayuda. Hechos de los Apóstoles 2:38. Hechos 2, 2:38, mi hermana Irene. Vamos siguiendo la lectura. amén. Amén. Ya, mi hermana Irene, Dios le bendiga. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Irene, Dios le bendiga. Entonces, primero Juan, después Jesucristo, después los apóstoles, y aquí en el primer discurso de Pedro, fíjese que centra su discurso también en esto que es súper importante, y dice, Pedro les dijo, arrepentíos. O sea, Amén. de alguna forma debemos entender que esto sí que es importante. Si se está repitiendo muchas veces y es por Amén. los mismos apóstoles, los mismos discípulos, el mismo Juan, el mismo Jesucristo, es porque algo que sí o sí tiene que estar en la vida del nuevo creyente, en la vida del nuevo cristiano, en la vida del que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque si no hay arrepentimiento no podría existir lo otro. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, primero para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, sin arrepentimiento, creo entender que no hay perdón de pecados. ¿Y no hay Entonces, Espíritu Santo? y no hay Espíritu Santo tampoco. Entonces, muchas veces, y esto tiene que dejarse en el ámbito muy personal, porque el arrepentimiento debemos de considerarlo que es lo que cada uno de nosotros sabe, entiende y debe de hacer. O sea, es algo que sin lugar a duda tiene que estar en la vida de nosotros los creyentes. O sea, Amén. no tan solo en el primer creyente, sino nosotros también tenemos que muchas veces arrepentirnos de algunas situaciones Así es. cotidianas, situaciones que han dañado a alguna persona por un dicho, por un acto, por una forma, Sí, etcétera. amén. Y más aún también dañamos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando no le hacemos caso a Él, cuando desviamos nuestro camino, cuando nos apartamos de la senda que el Señor trazó, creo que cuando recapacitamos, lo primero que debe venir a nuestra mente y a nuestro corazón es el arrepentimiento.
¿Para qué? Para perdón de pecados. Amén. Y tenemos el último texto que se encuentra en Hechos 20 y 21. En el mismo libro de los Hechos, vamos al 20, el 20 y el 21. ¿Lo leo? ¿Ya, pastor? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí ahora no es Pedro el que está dando su discurso, sino que ahora es Pablo. Entonces, en uno de los mensajes de nuestro hermano Pablo, él cita, y con mucha importancia, yo le puse como algo como clave, el capítulo 20, versículo 21. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros siempre debemos de testificar, tal y como lo dice la palabra, testificando a judíos y a gentiles. O sea, no pone límite, sino que abre mucho el abanico y el espectro de que nosotros tenemos que de alguna forma mostrar. Incluso hay algunos textos que dicen que tenemos que dar testimonio de nuestro arrepentimiento. O sea, si yo digo que me arrepiento y sigo haciendo lo mismo, eh, tal vez fue de puros labios, no fue de hechos. Entonces, aquí uno tiene que centrar este sentido de arrepentimiento, tal y como lo dice el texto, dice arrepentimiento para con Dios. O sea, lo primero tiene que ser ese arrepentimiento genuino, verdadero, para con nuestro Señor, para con nuestro Dios. Y dice, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo lo subrayé y le puse como texto clave del arrepentimiento. Entonces, es importante que nosotros, de alguna forma, aquí el material nos dice que tengamos un minuto de tiempo de reflexión para que organicemos en nuestra mente si tenemos que arrepentirnos de algo. Entonces, ahí uno lo deja a la reflexión solamente, después ya cada uno va a tener su tiempo, luego que termine este tiempo de discipulado, de poder analizar su vida, su actuar, qué sé yo, y a ver si cada uno de nosotros puede o logra entender que el arrepentimiento sirve. El arrepentimiento, según lo que yo estaba leyendo, también proporciona tranquilidad, también proporciona paz, también proporciona calma. Y estamos hablando del arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento verdadero, ese que muchas veces a nosotros nos proporciona ese, gracias Señor. Y uno tiene que sentir el perdón, porque el arrepentimiento es para perdón. O sea, yo me arrepiento ante Dios y Dios proporciona el perdón que yo necesitaba. Entonces, como que me sacara algo, un peso de encima. O sea, ese tiene que ser un poco el sentido de este arrepentimiento. Hay un texto que quiero leer que dice lo siguiente. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, es el mismo Dios, y lo dice ahí en Hechos 17:30, es el mismo Dios que manda a que todos los hombres puedan venir a este arrepentimiento. Entonces, según Hechos 6 también dice que es el fundamento o es lo esencial que nosotros debemos tener como cristianos, esto tan importante que es el arrepentimiento. Preguntas, queridos, hasta este momento con respecto a lo que es el arrepentimiento. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Necesitamos echarle otra explicadita más? Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo entonces. Nosotros, dentro de lo que es el arrepentimiento, tenemos que considerar también que hay una raíz. La raíz es la que va por dentro
y el fruto es el que se muestra hacia afuera. Por eso es que el texto dice que sean frutos dignos de arrepentimiento. O sea, me arrepiento yo hacia adentro y lo que sale hacia afuera es el fruto de mi arrepentimiento. No sé si me explico y no sé si Sí, usted me está amén. entendiendo. Perfecto, entonces. Es que se vea el cambio en nosotros, yo creo. Es que eso, claro, tiene que notarse un cambio. Tiene que ver un cambio. Es lo mismo cuando yo voy a la feria y venden semillas, cualquier tipo de semilla. Entonces yo compro una semilla y me dicen, no sé, pues de un gladiolo. Entonces, ¿cómo yo sé que es un gladiolo si solamente tengo una semilla? Cuando la planto y esa semilla daba una plantita y esa plantita luego crece y da una flor o un fruto. Y ese fruto es el que me indica si realmente la semilla que yo compré que era de gladiolo es un gladiolo. Entonces, si yo digo que me arrepiento de todas mis mentiras, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en mí hacia afuera? No mentir más. No mentir más, pues no seguir mintiendo, no seguir engañando, no seguir de alguna forma manteniendo lo que tenía antes. Entonces necesitamos dar una conversión, necesitamos dar un giro. La raíz del arrepentimiento podemos buscar en Mateo 3:8. Vamos a tener harta lectura porque es necesario que tengamos textos de apoyo, queridos, para que entendamos que lo que la palabra del Señor dice es lo que nosotros necesitamos ir aprendiendo. Mateo 3:8. Aquí en el apunte yo tengo lo siguiente, dice, con respecto a lo que es el arrepentimiento. Dice, es un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de actitud. En particular, ese cambio tiene que ser en frente al pecado y en una relación directa con Dios. O sea, cuando yo me arrepiento, de lo que me arrepiento es del pecado que estoy cometiendo. Y la actitud que debo yo presentar es una actitud correcta para con Dios. O sea, yo no me arrepiento para quedar bien con alguien o con alguna persona, con un amigo, con un hermano, sino la raíz, estamos hablando de un discipulado cristiano. Entonces, es para, de alguna forma, presentarme en forma correcta delante de Dios. Ese es como Amén. lo importante de este arrepentimiento. Entonces, no sé si alguien encontró Mateo 3:8. Sí, yo lo tengo, pastor. Bueno, mi hermana Irene, hoy día le toca leer harto. 3:8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. La palabra lo dice. Sí, pues Entonces, amén. no es algo que nosotros lo hayamos escogido por simpatía, qué sé yo, para quedar bien. Es la misma palabra que plantea que estos frutos tienen que ser dignos de arrepentimiento. Los frutos que nosotros tengamos como cristianos tienen que ser frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, Efesios 2:3 y Colosenses 1:21 hablan del arrepentimiento. Entonces, y aquí yo lo subrayé con rojo y lo destaqué porque me pareció muy interesante. No voy a leer el texto, pero voy a hablar un poquito a lo que se refiere. Dice, Ya. es con respecto al arrepentimiento, no nos olvidemos, dice que el arrepentimiento es producido por el Espíritu Santo. Es un cambio de mente, eh, un dirigirse hacia Dios, y eso es producto e intervención solamente del Espíritu Santo. Y agrega, ningún hombre quiere ni puede arrepentirse por voluntad propia, pero el verdadero arrepentimiento es causado por la convicción del Espíritu Santo. Y Dios Amén. permite y exige el arrepentimiento de toda la humanidad. O sea, si no está el Espíritu Santo en nosotros, que Él es el que va a obrar para que yo pueda arrepentirme verdadera y sinceramente. Entonces,
según lo que plantea la Escritura, si esto no es que yo lo haya de alguna forma inventado, que claro, hay en Colosenses y en Efesios, habla de estas cosas, que Amén. el arrepentimiento verdadero solamente puede ser producido por el Espíritu Por el Santo de Dios. Espíritu Santo. Amén. Entonces, sí tiene que estar el Espíritu Santo de Dios presente en nosotros. No nos olvidemos, y quiero recalcarlo hartas veces, no nos olvidemos que somos cristianos, que hemos recibido la palabra del Señor, hemos aceptado seguir a Cristo, hemos aceptado ser sus ovejas. Y hoy día tenemos que entender y tener claridad con respecto a este arrepentimiento, que tiene que ser verdadero, que tiene que ser genuino, y es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mm. Y el arrepentimiento dice que es algo que Dios permite y exige, no solamente para los primeros requisitos de dar lo otro. No nos olvidemos que empezamos con Juan, arrepentidos porque el reino de los Dios de los cielos se acerca. Después el mismo Señor Jesucristo, después los discípulos, después Pedro, después Juan, qué sé Pablo. yo, después Pablo, todos hablando del arrepentimiento. Y hay un montón de textos más que hablan del arrepentimiento. Y más encima, ahora se leyó recién que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, nuestros ojos de alguna forma tienen que ver, porque uno al árbol lo conoce por el fruto. Entonces, si habláramos de esos árboles, entonces uno, si le dicen vaya al árbol de manzana, yo tengo que conocer la manzana para dirigirme a ese árbol. Entonces, los frutos de arrepentimiento tienen que ser conocidos en nosotros para poder identificarnos. Entonces, aquí tenemos una lectura, queridos, a ver si la podemos leer, en Isaías 53:6. Hermano Abraham, ¿está por ahí usted? Porque parece que Pía se desconectó. Isaías Isaías, ¿Lo leo, pastor? ya, 53:6. 53, ¿cuánto? 6. 53:6. El pastor va a leer, hermana Irene. Sí, 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 lo escuché. Todos Ya. nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Entonces, nosotros nunca vamos a encontrar en este camino, el camino de la vida, el camino de la fe, una persona que diga, ¿y de qué quieren que me arrepienta? O sea, yo no tengo de qué arrepentirme. Y muchas veces uno dice en la iglesia, sobre todo cuando hay Santa Cena, porque es una oportunidad de la cual el Señor invita a la mesa. Pero para yo poder ser apto para poder pasar, siempre uno ha dicho que es el momento de poder presentarse ante el Señor genuina y auténticamente y arrepentirse con un corazón verdadero. Entonces Amén. ahí uno puede pasar a tomar la mesa, la Santa Cena, no en forma indigna, sino en forma digna, que es el Espíritu Santo del Señor que obra en uno se arrepiente, viene el perdón, y ese perdón a uno lo hace digno para poder pasar a la mesa y cenar con el Señor. Entonces, cuando uno hace la invitación al arrepentimiento, sé que muchas veces es un poco por temor, por temblor, por vergüenza, porque generalmente eh, cuando un hermano tropieza, eh, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿Extender la mano o abrir la boca para criticar? Entonces, generalmente uno debiera tender primero la mano cuando un hermano cae, tender la mano para poder ayudarlo, no hablar. Ah, se cayó porque andaba en esto, o tropezó porque andaba en esto otro, porque somos muy ligeros para hacer esto. Entonces este texto nos ayuda a entender, dice, eh, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, es fácil decir muchas veces o con ligereza
decir, bueno, ¿y de qué quieren que me arrepienta? Si yo soy nacido y criado en el Evangelio, yo de que tengo uso de razón, he estado dentro de la iglesia. Y cuando yo leía este texto o estas líneas, tuve la oportunidad de echar una ojeadita a un comentario que leí, donde el pastor que escribía decía que los años dentro de la iglesia no son la fórmula para nuestra salvación. O sea, Mm, porque claramente van a haber hermanos que han tenido toda su vida dentro de la iglesia, pero eso no les va a ayudar para poder ser salvos, hasta que no hayan tenido una conversión, no hayan tenido un arrepentimiento verdadero, no hayan confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y las obras de arrepentimiento no hayan nacido en él. Entonces, eh, y yo tomaba un poco ese texto y ese ejemplo, y atrás apuntaba el pastor y daba eh, la reseña bíblica del trigo y la cizaña. O sea, el mm. trigo y la cizaña Amén. están plantados en el mismo campo o en el Mm, mismo lugar o en la misma tierra muchas veces, y el trigo y la cizaña crecen juntitos los dos, van creciendo y son muy parecidos, son muy iguales, sí. pero en el tiempo de la cosecha o de la siega es cuando el que viene a cosechar o el labrador hace la diferencia. Y no nos olvidemos que el trigo dice que lo manda al granero del Señor y la cizaña la acumula para ser quemada. Entonces, los años dentro de la iglesia, si no son años verdaderos de arrepentimiento y con frutos dignos de arrepentimiento, solamente van a ser años, no va a ser nada más que eso. Entonces, Amén. Dios nos bendiga y nos continúe ayudando. Y ahí en Amén. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es tan bueno el Señor, es tan hermoso, es tan bueno, es tan de todo el Señor, que nos va a dar direcciones y nos va a ayudar, nos va a empujar, nos va a alentar a que nosotros podamos entender verdaderamente lo que es el arrepentimiento. Y nos va a ir mostrando con paciencia, con benignidad, con templanza, con todo lo que es el Señor, para que nosotros demos este paso que es muy importante, que es un paso crucial. ¿Cuál es este? Ir al arrepentimiento verdadero, perdón. Entonces, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Amén. Dice, el arrepentimiento es el informarse y el cambiar de la mente, el conmover y dirigir nuestras emociones para estimular el cambio requerido y actuar de nuestra voluntad, en apartar al hombre total del pecado y dirigirlo hacia Dios. Entonces, cuando hablamos del arrepentimiento, tiene que ser eso, tiene que ser lo que yo les decía, después que terminemos este estudio o este discipulado de hoy día, tener el espacio para poder en nuestra mente eh, entender de qué yo debo arrepentirme. Si no es un ejercicio que se hace así, ya mi hermano, arrepiéntase de algo. No, es un ejercicio que uno tiene que hacerlo con profundidad, con tranquilidad. Hay que reflexionarlo, hay que meditarlo, hay que orar al Señor. Y dentro de eso, por supuesto que viene la intervención oportuna, siempre oportuna, del Espíritu Santo de Dios. Y Amén. hay que dar esto que es importante. Es cuando el hombre se centra en su mente, en sus emociones, y se aparta del pecado y busca la dirección de su caminar hacia el Señor. Por eso yo le decía y le hablaba de esta conversión. Estoy caminando hacia el pecado, me arrepiento verdaderamente y giro y ahora busco el camino para donde está el Señor. Entonces tiene que ver un poco con eso, con este ir cambiando, ir generando esta dinámica. También el texto señala, y todos creo que nos acordamos y conocemos la parábola del hijo pródigo. Este Amén. hijo que, un poco entendiendo esta historia, este hijo que le pidió todo a su padre lo que le correspondía y lo malgastó y sabemos todo lo que pasó, ¿cierto?
Pero llegó un momento en que él reflexionó, él pensó, él analizó, y todo ese camino que había caminado erróneamente, dijo, eh, aquí está algo mal. Eh, Creo que he pecado contra el cielo y contra mi Padre, ya no soy digno, mañana iré y me presentaré ante el Padre. Entonces, es ese tiempo de reflexionar, ese tiempo de análisis, ese tiempo de meditar, ese tiempo de pesar las cosas en balanza, tiene que ver con este tiempo de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que hizo este joven? Se arrepintió y fue donde el Padre. Entonces, si yo no me arrepiento, difícilmente vaya donde el Padre, porque el arrepentimiento genera en nosotros esa tranquilidad, esa toma de decisiones correctas, ese poder direccionar nuevamente nuestro camino. Quizás este joven cuando salió de la casa del Padre dijo, nunca más voy a volver allá, pero tuvo que volver. Entonces, hay algo que generó este cambio, hay algo. Nosotros hoy día podemos entender que es la figura del Espíritu Santo en nosotros que va a generar este cambio. ¿Por qué? Amén. Porque el Señor quiere que todos nosotros seamos salvos, que todos nosotros cambiemos, que todos nosotros nos arrepintamos. Es más, se lo pide a todo el mundo, tal y como leía el texto delante nuestro pastor. Entonces tenemos esta figura de este hijo pródigo que se arrepiente, y se arrepiente buscando la reconciliación. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. No nos olvidemos que el pecado nos separa de Dios, nos separa. Amén. Entonces, cuando nos separamos del Señor, queda un vacío al medio, ¿cierto? Y ese vacío puede ser generado, o sea, reparado por el arrepentimiento. Entonces, cuando hay arrepentimiento, hay reconciliación. Reconciliación, por supuesto, con Dios. Y viene todo esto, viene la esperanza, el amor, la paz, el gozo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tal y lo que pasó con el padre cuando vio a su hijo arrepentido. Amén. Hubo fiestas, hubo gozo, hubo alegría, hubo contentamiento. Pónganle el anillo en su mano, calcen sus pies, pongan vestido, qué sé yo, afeitenlo, córtenle el pelo, perfúmenle. Entonces, el arrepentimiento genuino y verdadero genera eso, una fiesta de alegría, de gozo, de emociones. No nos olvidemos que el padre fue donde el hijo y se le echó encima, le abrazó, le besó, y por supuesto que yo creo que tuvo que haber llorado y abrazado durante mucho tiempo. Entonces eso genera el arrepentimiento, genera reconciliación. El pecado solamente nos aparta del Señor. Entonces, sí, uno podría preguntar, ¿cuántos queremos reconciliarlos con el Señor? Y uno puede decir, ¿de qué tengo que reconciliarme? ¿De qué tengo que arrepentirme? Pues el texto decía, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual por su camino, por su lado. O sea, aquí no hay ninguno que pueda decir, o que podamos decir, no tengo de qué arrepentirme. ¿De qué me voy a reconciliar? No, el consejo, perdón, el consejo prudente de la palabra es que nos arrepintamos y nos reconciliemos con el Señor. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, estamos avanzando en este tema del arrepentimiento. Pastor, una pregunta. ¿Cómo no? 53:6, aquí está hablando dice, todos nosotros nos descarriamos. Claro. Como ves, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero aquí está hablando de antes que conocimos a Cristo o, después, o cuando ya conocimos a Cristo. Es que lo que pasa, como yo lo explicaba. No leí todo el contexto, pero eso le pregunto. Claro, lo que pasa es que este es un material para los que recién están conociendo al Señor, para los que estén recién aceptando, tomando sus nuevos pasos, qué sé yo, etcétera. Porque esto nos va a conducir, y es un discipulado de preparación para un bautismo. Porque todo tiene que ser centrado allá, en ir a las aguas y transformarse y cambiar. Pero creo que también es aplicable a nuestras vidas hoy día. Todos los días nosotros de alguna forma tenemos que, a lo mejor cometemos alguna falta, cometemos algún pecado, cometemos alguna situación de la cual el Señor
a lo mejor se avergüenza, se sonroja, cierra los ojos, y debemos de pedir perdón, de arrepentirnos y de reconciliarnos. Entonces, yo creo que es aplicable, porque la palabra del Señor siempre es aplicable, no importa que sea en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Entonces, Ya, muchas veces les habla a un determinado pueblo, pero igual podemos tomar una porción para nuestras vidas. amén. Entonces, yo creo que se centra en eso, en poder tomar la palabra del Señor de esta manera. Dios le bendiga a mi hermana Irene. Permiso. Amén. ¿Cuáles son los frutos del arrepentimiento? Acá hay una pregunta. Entonces, el texto que leímos delante decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice, para que esto suceda, tiene que existir un arrepentimiento genuino en nuestro interior. O sea, eso es la raíz. Y se manifestará hacia afuera el fruto, tal y como lo explicamos delante. Entonces, por ejemplo, aquí menciona algunas raíces que pueden provocar en nosotros estas situaciones de las cuales podemos o tenemos que arrepentirnos. La tristeza, dice, la confesión de pecados, el dejar el pecado y el odio al pecado. Todas estas son raíces que nosotros tenemos, podemos tener en nuestro interior. El otro día, hace un par de miércoles, hablamos de una raíz de amargura. Ya, Tuvimos la oportunidad en la casa de pastoral de poder llevar ese tema y poderlo compartir. Entonces, muchas veces eh, a nosotros se nos acumulan en nuestro interior ciertas situaciones por las cuales a veces nosotros mismos somos los culpables. Arrastramos tantas cosas que se van depositando en nuestro interior y forman estas raíces de amarguras. Cualquiera sea, pero va apuntado hacia allá. Entonces, provocan tristeza en nuestras vidas y también provocan tristeza en la persona de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado, dejar el pecado al lado y huir del pecado. Y siempre es pecado. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, dejamos el pecado y nos apartamos del pecado, generamos también una liberación de esa raíz que está produciendo amargura en nuestro interior. Entonces, la palabra del Señor siempre nos ayuda a entender lo que nos está ocurriendo. Por ejemplo, el fruto, primero teníamos una raíz, ahora tenemos un fruto. Dice, el fruto involucra la restauración cuando sea o cuando puede ser posible. Entonces, los frutos tienen que ser evidentes. Y aquí, por ejemplo, en Lucas 19:8 dice, sin estos frutos manifiestos no hay arrepentimiento bíblico genuino. Entonces, y lo recalca el texto bíblico, tienen que haber frutos. O sea, amén. necesariamente, y aquí yo creo que es algo que ni siquiera puede pasar por nuestra mente de no tener un fruto que sea digno de este arrepentimiento, y la Biblia dice un arrepentimiento genuino y verdadero. Así que Dios nos bendiga. Quiero preguntar si hay alguna pregunta con respecto a este tema del arrepentimiento, porque después tenemos que saltarnos a otro temita más. Yo ya hice mi pregunta. Ya, perfecto. Amén. Entonces damos por pasado este tema del arrepentimiento. Entonces yo quisiera... Pastor, perdón, una pregunta que yo no estuve en ese miércoles que hablaron de las raíces de amargura. Eh, ¿La tristeza lleva esa raíz de amargura? Claro, tal y como lo dice aquí el artículo, dice la tristeza según Dios por el pecado. O sea, eso provoca tristeza. Y esa tristeza provoca una raíz de amargura.
Ya, Es que gracias. uno tendríamos que definir, por ejemplo, y abrir un poquito esto para comentarlo con respecto a lo que puede generar amargura en nuestro corazón. O sea, el Señor siempre va a querer que nosotros estemos contentos, felices y alegres. Mm. Entonces, Sí, pues cuando dice que algo pone el gozo, que el pone gozo, fruto, gozo. Mm. claro. Entonces, cuando uno está con esta raíz de amargura, todo lo que sale es amargura. Si yo Mm. tengo una raíz de amargura, lo que sale es amargura. Mucha amargura. Mm. Y sin lugar a dudas, claro, tiene que ver con aquello. Entonces, nosotros vamos a hacer un salto de lo que es el arrepentimiento a lo que es también el creer. ¿Ya? Estamos en este tema de creer ahora. Y delante nosotros leíamos que era como la primera palabra que salía en el Evangelio, el arrepentimiento. Aquí tengo. Entonces, la segunda palabra que tenemos en el Evangelio es la palabra creer. Entonces, vamos a ir avanzando y aquí también voy a pedir un poquito de ayuda con respecto a la lectura bíblica. Vamos a leer ahí en Marcos 1.15. Marcos 1.15. Si alguien lo encuentra, Lo leo, puede decir pastor. amén. Ya, amén. Y dice así su palabra, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Amén. Entonces estamos hablando de creer. Entonces, la segunda palabra importante en el Evangelio es el creer. La primera palabra es el arrepentimiento, la segunda palabra es creer. Y el pastor acaba de leer Marcos 1.15, donde decía lo siguiente. El tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí tenemos la palabra cree, que es la palabra la cual nosotros aplicamos como fe. Entonces, fe es creer. Entonces vamos a hablar un poquito también de lo que es la fe. Y sabemos lo que es la fe. Qué pena, mi hermana Irene, que sea usted solamente la que está respondiendo. Qué pena. No quise Qué responder pena yo. y qué bien. Gracias, pastor. Menos mal que se alegra, le da pena. La fe es creer en algo que no vemos, pues, o sea, esperar algo, estar esperando, ¿cómo decirlo? Que me cuesta mucho a mí explicarlo, sí, pastor. Pero explique Como, con como simpleza, ¿no? visualizar algo que, pucha, ¿cómo se lo explico? Como eso, pues como que estamos esperando el reino de Dios, que vamos a irnos para allá y creemos eso, pues. Creemos que vamos a Claro. estar con Cristo algún día, Bueno, que Él la va a fe es venir, creer. La fe aunque es no lo creer. estamos viendo, aunque no Correcto, correcto. creímos en Cristo y no lo hemos visto, no lo hemos palpado, no lo hemos tocado, no lo hemos visto con nuestros ojos terrenales. Amén. En delante Bueno, dijimos que es lo que puedo aportar. sí, sí. Bueno, lo que uno tiene que aportar es lo que uno entiende y lo entiende con claridad. Muchas veces Pues yo lo nos creo así. enfrascamos en Mm. definir lo que es la fe con respecto a lo que dice Hebreos 11.1, donde dice después la fe, la certeza, De lo que el, no se ve. claro. Pero con nuestras propias palabras muchas veces nos cuesta poder A mí me explicarlo. cuesta, yo lo entiendo, pero me cuesta explicar con otras Claro, palabras. claro. Mm. Pero eso es la fe, eso es la fe, creer. Además, pastor, que no tengo mucha palabra porque no tengo mucho estudio. No, pero no importa, no importa. Si
Si uno tiene que entender primero. No sacamos nada con estudiar tanto si no entendemos. Claro. A lo mejor entendiendo un poquitito, pero entendiendo de buena forma, nos va a ser súper Sí, útil. Entonces, decíamos que delante el arrepentimiento es algo tremendamente importante, pero tremendamente importante también es la fe dentro de lo que es el cristiano. Entonces, el cristiano sin fe no puede existir. El cristiano que no cree ya no es cristiano. O sea, ya no sé cómo llamarle. ¿Por qué? Porque la fe es el fundamento de la vida de un cristiano. O sea, un cristiano sin fe, no sé cómo, cómo buscar una palabra para que sea adecuada. Sería como una campana de goma. Si uno tiene una campana de goma y le pega, ¿usted cree que va a emitir algún sonido? No, ninguno. 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 Entonces, un cristiano sin fe es como eso, como pegarle una campana de goma. Entonces, la fe, según lo que dice, por ejemplo, Hebreos 11:6, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, pues, crea que existe, crea que está ahí. Por eso nosotros doblamos nuestra rodilla. ¿Por qué doblamos nuestra rodilla? La Porque convicción de lo que no se ve. Porque eso, tengo fe que Dios me escucha. claro, entonces aplicamos la fe, pero muchas veces no sabemos explicarla. Pero cuando el otro día hacíamos un acto de fe, el domingo, hace 2 domingos atrás, hacíamos un acto de fe. La pastora nos decía que antes nosotros los pentecostales, cuando orábamos por una petición, hacíamos una oración, pero con una dirección. Entonces Sí, orábamos por fe y hacíamos un ungimiento por fe. Entonces ese día nos tocó orar por nuestra hermana Cristina, la esposa de nuestro hermano José, y estábamos todos mirando para un lado y la pastora dijo, pero ella vive hacia otro lado. Entonces, ¿qué hicimos como iglesia? Nos dimos vuelta y extendimos las manos por fe hacia allá. y con Amén. fe para donde estaba nuestra hermana y oramos en esa dirección. Entonces, yo no sé cómo describir un cristiano que no tenga fe, un cristiano que no crea, porque tal y como dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, ¿Qué hay? entienda, tenga fe. Entonces, la Biblia está llena, yo creo que de tapa a tapa, de personas que fueron héroes, próceres de la fe. Y podemos enumerar un montón de estos varones o de estas mujeres que tuvieron fe. Pero hoy día nos toca hablar de nosotros. Entonces, eh, el texto también, uno de los textos bíblicos dice que el justo por la fe vivirá. O sea, si empezamos nosotros a unir todos estos antecedentes que son vitales en la vida del cristiano, eh, nos va a dar como resultado esta fe en el Señor, esta fe que nos ayuda, nos alienta, esta fe que nos da fortaleza, porque sin lugar a dudas que si tenemos fe, el Señor nos sana, si tenemos fe, el Señor nos ayuda, si tenemos fe, el Señor nos levanta cada día. Yo generalmente pongo un mensajito en el WhatsApp y muchas veces me ha tocado compartir que no es el reloj el que nos despierta en la mañana, sino que Amén. es la gracia del Señor aplicada a nuestra fe, porque Amén. todo lo que el Señor hace por nosotros es aplicado con nuestra fe, porque yo creo en el Señor, ¿no? Porque Amén. yo entiendo. Es más, pues, creo que el Señor fue a la cruz, que murió, pero creo que resucitó. Y creo que hoy día está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, esa es mi fe y es la fe que tiene que tener cada uno de nosotros los cristianos. Entonces, la fe es algo ¿Cree? fundamental, algo enteramente primordial dentro de la vida de nosotros los cristianos. Entonces, yo no sé si usted se imagina a un cristiano que no tenga fe. No, yo no me imagino. Tampoco, pues, no estaría ahí. No estaríamos, incluso no estaríamos aquí estudiando de la fe. Bueno, la fe es creer, pues, pastor.
Por supuesto, por supuesto. La fe es creer. La fe es creer. Entonces, la fe y el creer, mucho decimos que son dos cosas porque lo entendemos. Eh, la Biblia dice que hasta los demonios creen, pero yo no sé si tendrán fe. Pero yo sí sé que y entiendo que nosotros debemos tener fe. Entonces, la fe es una palabra sustantiva y, y, y la fe como sustantivo significa creencia, persuasión, seguridad, convicción, pero en cambio creer es un verbo. O sea, yo no puedo decir yo fe, tú fe, nosotros fe, vosotros fe. Pero sí yo puedo decir yo creo, tú crees, él cree, nosotros creemos, vosotros creéis. Entonces, la fe está asociada a este verbo que es el creer. Entonces, cuando uno cree, confía. Cuando uno cree, pone su fe en. Cuando uno cree, se pone en las manos del Señor de esta forma, o sea, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu. Entonces yo creo que esa es la forma que nosotros tenemos para creer, alinear nuestra mente, nuestra emoción, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra inteligencia, alinearla de tal forma que nosotros podamos creer que hay un Dios, que hay un Señor, que hay un cielo, que hay una vida diferente, que hay un Cristo, que va a venir un Señor a buscarnos. Todas estas Amén. cosas están ligadas a la fe, a lo que usted mismo dijo. No lo he visto, pero lo siento y creo. Bueno, Yo eso es creo. fe, por supuesto. Creo, fe. Entonces, nosotros creemos que esa es la única intención que tiene la fe en nosotros, ayudarnos a conocer al Señor. Tal como lo plantea este material, que es conociendo a nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra, y habla de una fe verdadera, dice, ¿cuál es la fuente de nuestra fe verdadera? Entonces, la única fuente de la verdadera fe es la palabra del Señor. Amén. Entonces, no hay otra fuente, o sea, no hay otro material que nos pueda llevar a que nuestra fe pueda tener solidez si no es la palabra del Señor. En ninguna otra parte vamos a encontrar algo que sustente, afirme, sujete nuestra fe, si no es En la Cristo. palabra del Señor. Entonces, Amén. el texto de Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo. Acá el verbo se puede traducir como logos, y logos como palabra de Dios, o sea, la Biblia. Y también dice que la fe viene por el oír y el oír la verdadera palabra. Entonces ahí se traduce como rema. Entonces tenemos para la palabra del Señor logo y rema. Logo es la Biblia, lo escrito, y rema tiene que ver un poco con la palabra. O sea, tenemos un texto escrito, pero también tenemos un texto que se puede transmitir, Un la logo. palabra. Logo y rema, que son los Rema. dos más o menos van direccionados de la misma forma, es palabra del Señor. Entonces, tenemos aquí unos textos bíblicos que nos van a ayudar a entender con respecto a lo que habla eh, esta palabra fe. Entonces, dice que en el capítulo 11 de Hebreos podemos buscar y entender lo que es la fe. Dice, y observe cómo cada uno de estos héroes de la fe recibió una palabra de Dios, de manera en que Abraham manifiesta la fe, de manera que nosotros también podamos manifestar la fe. O sea, eh, sitúa o habla un poco de este personaje llamado Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe, o uno de los padres de la fe, eh, porque tal y como lo podemos nosotros entender, sin conocer, sin ver, sin nada, él creyó, y de alguna manera le fue contado esto por fe, dice la Escritura. Entonces, cuando uno hace el análisis de estos personajes,
uno dice, qué grande la fe, porque a nosotros nos costaría un montón, y eso que hoy día tenemos la palabra, tenemos la rema, tenemos el logo, tenemos la Biblia, tenemos todo, 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 nos costaría dejar a nuestra parentela, a nuestra tierra y ir a otro lugar. Así Y es. puede decir, le faltó fe al pastor, le faltó Nos fe al costaría hermano, mucho, los nos costos. costaría. Entonces, de alguna u otra forma uno alaba, saluda, aplaude, felicita, no sé qué otra palabra más ponerle, a estos grandes personajes. Imaginemos la fe de Abraham, cuando el Señor le dice que vayas a ese lugar y lleve a su hijo Isaac para ser sacrificado. Entonces, qué tremendo eso. Eh, yo creo que ni se nos pasa por nuestra mente, nuestra cabeza, si el Señor nos da esa orden o ese mandato. Sería complicadísimo de entender. Por eso uno destaca a estos personajes que nos dejaron un legado tremendo, tremendo a seguir, que Amén. esa fe maravillosa. Entonces, eh, por ejemplo, en Primera de Juan 1, del 1 al 3, ahí tenemos un texto que habla de esta palabra hablada en la creación y que parte en Génesis, por supuesto, cuando por la palabra del Señor fueron creadas todas las cosas. Y tenemos también, por ejemplo, en Segunda de Pedro ahí, que es la palabra profética, por la profecía. Y también tenemos en Lucas, que es la palabra escrita. Y tenemos en Juan, que es la palabra viviente, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto habla un poco de la fuente de la fe. Entonces la fuente de la fe viene por lo hablado, por lo profético, por lo escrito y por lo vivido. O sea, todo eso uno lo comprime o lo junta y eso es fe. Entonces, lo repito, en Génesis y en Juan, por ejemplo, es por la creación, la palabra del Señor hablada. Después por los apóstoles, perdón, por los profetas, es la palabra profética, hablo en el nombre de. Después ya hay en Lucas, cuando se empieza a escribir todo esto, es la palabra escrita. Y en Jesús es la palabra viviente. Entonces todo esto genera lo que es la fe. Entonces, mis queridos Profeta, hermanos, perdón, profeta, escrita y viviente, la claro, palabra. la palabra, sí. La palabra hablada en un principio, que ahí está en Génesis, también nos da una pistita en Juan, cuando dice que el verbo, y después dice ahí en Pedro, habla de la palabra profética. Después en Lucas habla de la palabra escrita, que es logos, ya lo habíamos visto reciéncito. Y ahí en Juan habla de esta palabra viviente. O sea, la palabra que era ayer se hizo presente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, mi hermano querido, hoy día estamos hablando de la fe, de creer, menciona niveles de fe. ¿Usted cree que hay niveles de fe? Dice, cada creyente tiene una medida de fe. La fe se compara a una semilla que tiene un potencial también de crecer. ¿Se acuerda mi hermana que dice que la fe es como el granito de mostaza? De mostaza. ¿Cierto? Y siendo tan Sí, pequeño, pequeñito, ¿cierto? Bueno, la fe tiene esa connotación de ser como una semilla. ¿Qué pasa cuando uno entierra esa semilla? Creemos cuando plantamos una semilla que esto va a crecer, que sí, va pues. a germinar, que va a brotar, que va a crecer y va a generar un gran árbol o una gran planta de semilla. O sea, la Biblia nos enseña que existen distintos niveles de fe. Entonces, hay poca fe, hay grande fe, hay fe perfecta y toda la fe. Entonces, vamos a buscar unos textitos que nos van a ayudar a entender estas capacidades o estas medidas de fe. Vamos a partir por Mateo 6:30. Y ahí me van a decir de qué fe está hablando.
El que lo encuentra puede leer. Amén, pastor. Amén. Mateo 6:30. Estamos hablando de los niveles de fe. Y si la Ahí hierba los del comenta campo, Pastor cuando lea. amén. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. Amén. ¿De qué nivel de fe está hablando, pastor, ahí? Yo lo veo asociado al concepto de la provisión, que Dios es el que provee. No, estamos hablando de niveles de fe, pastor. Usted leyó Mm, recién, mire, casi al terminar el texto, usted leyó recién. poca fe. No nos afanemos. Bien. Entonces tenemos un nivel de fe que es poca y lo considera como hombres de poca fe. ¿Ya? Pastor, en el mismo Mateo 8:10, por favor. Y ahí usted me dice de qué nivel de fe estamos hablando. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. O sea, aquí hay una fe alta. ¿Cuál Amén. es ese versículo? 8, Mateo 8:10. Mm. Entonces, el pastor leyó Mateo 6:30, hombres Ah, de poca fe. Y ahora en Mateo 8:10, y decía, eh, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. de cierto os El digo, pastor, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, o sea, harta fe, o fe grande, perfecto. Entonces estamos hablando de niveles de fe. Entonces de cuando nivel de fe. decimos que no toda la fe es igual, hay unos que tienen más fe, otros tienen menos fe. Mm. El libro de Santiago, vamos al libro de Santiago, Santiago 2:22. El que lo lee me ayuda, o el que me ayuda lo lee. Hay un nivel de fe también que descubrir ahí. Santiago 2, 22. 2:22, 2:22, sí, amén. ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. ¿De qué nivel de fe estamos hablando, mi hermana Irene? ¿No ves que la fe actuó juntamente? De, de mucha Pero hay una palabra clarita, dice fe, se, actuó ¿no? Abajito, con fe actuó juntamente con sus obras ¿no? Antes dice, y que la fe se per, y que la fe actuó juntamente con sus obras. no, Eh, perfeccionó. Así me dice a mí el equipo, a mi eso, bien, Biblia. pastor. Ah, Hablamos de una fe perfeccionada, una fe ya. perfecta, ¿ya? Ahí dice, juntamente con las Y a obras, mí y me que dice la fe, actuó. Aquí me no, sale por en mi abajo, Biblia actuó no, pues, tiene que seguir, un poquito más abajo, con sus obras y y que la la otra fe se fe, perfeccionó. Ah, sí, al final. ahí está, ¿ves? Mm, Entonces estamos Se hablando de qué fe, mi perfeccionó. hermana Irene. Que se perfeccionó, po. Claro, una fe perfeccionada, o sea, una fe perfecta, de perfección. Perfecto. O sea, tenemos poca fe, grande fe y fe perfecta. Y Ya. el último ejemplo está en Primera de Y Corintios 13:2. perdón, pastor, y se perfecciona con las obras, con lo Claro, se que... va perfeccionando Mm, hasta que la fe es perfecta. ya. Ya, y en la última es en Primera de Corintios 13:2.
Me da risa porque Estaba al ladito, no la encontraba. sí. Primera de Corintios 13:2. 13 o 3. 13:2. 13. 11, 12, 13. 13:2. Ya, pastor. Ya. Léalo nomás. He dicho antes y ahora digo, otra vez, No, como, Primera de Corintios. estoy en la segunda, perdón. Ya. 13 me dijo. Sí, 13. Primera de Corintios 13:2. Ya, ya, ahora sí. Ya. Ay, no llegué a segunda de nuevo. A lo mejor le sacó la primera, Ahí hay alguna hermana que la lea. pero si no está, no hay ninguno más, pues. Está usted con el pastor. Ya, Ya, pastor, ayúdanos entonces. ya ahí, aquí la encontré. Bueno, 13:2. sí. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Amén. Entonces, ¿qué nivel de fe nos da a entender Primera de Corintios 13:2? Si tuviese Hablamos de profecía. poca fe, de grande fe, de fe perfeccionada o fe perfecta, y aquí dice, Aquí está hablando de amor, po. no, estamos hablando de los niveles de fe. ¿Le ayudo? Mucha, mucha, mucha fe, Bien. Pero ¿cómo dice el texto? mucha Dice, sí, fe. sí, no, no dice mucha, No, dice, pues no, pero y si una tuviere toda la fe, toda. o sea, está hablando de Bueno, eso toda es la mucho, fe. pues, O eso sea, es mucho, pues. Eso es mucho, no, eso es todo. Mucho es no es todo. todo. Eso, Ah, bueno, ya. es todo. Bueno, pues pastor, si usted sabe, no tengo mucho, Entonces, pero yo me tenemos, entiendo, es mucha. es arte, es toda la fe. Entonces, nosotros, ya terminando un poco este tema, y pucha, lamentando ¿Estoy lista para que. irme a bautizar? ¿Ah? ¿Estoy lista para irme a bautizar? Ah, perfecto. Ya estamos terminando el material del día de hoy. Arrepentimiento y fe, ¿ya? Y los vamos a quedar con Mm, esto último, que hay diferentes niveles de fe según lo que la escritura nos enseña. Distintos niveles de fe. diferente. O sea, Mm. poca fe, Opa, grande fe, fe perfecta o perfeccionada y toda la fe. Entonces, ya. nosotros tenemos que de alguna forma Déjeme clasificarnos en estos niveles de fe. ¿Está notando? Poca fe, sí, poca fe, grande fe o fe grande, grande fe. ¿Qué más? fe perfeccionada o fe perfecta Ya, y toda fe, la fe. per, fe. Entonces tenemos todos esos niveles de Mm. fe. Fe perfecta, ¿Sí? no toda la fe, la última, Sí, fe perfecta y la última es toda la fe. ya, ya, pastor, gracias. ¿Ya? Incluso Jesús hace referencia muchas veces a la fe por ejemplo, de este centurión. ¿Se acuerda qué fe le dijo? Mm, al centurión,
que nunca había encontrado tanta fe. Claro, entonces hay un nivel de fe ahí. Ojalá que el Señor nos dijera, nunca había encontrado tanta fe en estos hermanos de aquí de Jesús el Cristo, Sí, sí, que tienen toda la fe. así es. Amén. Entonces, estamos terminando nuestro material del día de hoy con respecto a el arrepentimiento y la fe. Estas dos cosas son fundamentales dentro de la vida del cristiano. Amén.